Bueno, he escuchado atentamente las últimas tres charlas y realmente no sé lo que voy a decir yo, a lo mejor es muy básico, pero es como yo he visto la IA para mí, qué significa y qué aplicaciones prácticas han sido importantes para mí. Así que les voy a dar algunos ejemplos. Voy a hablar de un libro que estoy haciendo. Voy a hablar de cómo he ocupado la IA en las reuniones clínicas, en las interconsultas cuando voy a ver un paciente a alguna sala, en los consentimientos informados que he tenido que hacer y al finalmente un corolario respecto de lo que yo pienso de la IA. Respecto del libro, del post-COVID, es un libro que trata de ver las complicaciones que hubo después del COVID. Este libro lo estoy haciendo con científicos de la Universidad de Chile y yo soy el editor del libro y además autor de tres capítulos dentro de los 15 que tiene el libro. Pues bien, yo estaba en mi casa haciendo un capítulo y la verdad es que cuesta bastante. Tenía alrededor de 9 papers que tenía que leer y tenía que poder redactar un párrafo que tuviera sentido. Entonces estaba en eso cuando recibí un llamado de un amigo que no voy a decir quién es, pero se encuentra aquí reunido. Y este amigo me dice, Roberto, me dice, si esto es muy fácil. Tú tomas todos los artículos que tienes, los pones en la IA y le dices lo que tú quieres hacer, un capítulo de tal cosa. Entonces la IA va a tomar partes del capítulo, de todos los papers, y va a hacerlo con referencias incluso. Muy bien, así lo hice. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Voy a dejar hasta ahí este cuento. Voy a dejar hasta ahí este cuento. Ahora les voy a contar otra utilidad de la IA que yo tengo en el sentido más práctico, en el sentido de las reuniones clínicas. Acuérdense que ya dejé pendiente lo del libro del post-COVID. ¿Cómo utilizo yo ahora la IA en las reuniones clínicas? La reunión clínica se trata de presentar un caso que tiene complejidades y yo como médico tengo que analizar ese caso profundamente y llegar a un diagnóstico que no siempre es el diagnóstico que tenía el paciente o que creían que tenía el paciente. En este caso, era una mujer de 65 años, usuaria de corticoides, que entró al servicio de urgencia presentando vómitos, síntomas urinarios y deshidratación. Esta paciente en esa condición empezó a bajar la presión, notoriamente, y trataron de darle drogas para que subiera la presión y la presión no subía y siguió bajando y bajando. Tanto fue así que hubo que trasladarla a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, para poder subirle la presión. En ese momento tuvo un paro cardiorrespiratorio, hubo que intubarla y estuvo y permaneció alrededor de 3 días con el tubo puesto en la garganta para que pudiera respirar. Uno de los médicos de la UCI vio que tenía la paciente uso de corticoides antes de hospitalizarse. Los corticoides es una droga que la tenemos internamente, pero que cuando nos las dan por boca, es decir, externamente, produce una baja de los corticoides internos. Los corticoides sirven para elevar la presión. Y resulta ser que esta mujer con los vómitos no había consumido sus corticoides y a la vez tenía inhibido los corticoides propios. Por lo tanto, no tenía de dónde sacar presión. Así que este médico rápidamente aplicó corticoides, la presión mejoró, la mujer tomó conciencia, se pudo desintubar y finalmente se dio de alta. Yo analicé este caso y por primera vez en el Hospital Salvador, donde yo trabajo, hablé de la inteligencia artificial. En los 180 años que tiene el hospital, nunca nadie había hablado en una reunión clínica de inteligencia artificial. Y yo por primera vez analicé este caso en base a la inteligencia artificial. Yo dije, bueno, este caso es complejo, veamos qué nos dice la inteligencia artificial. Y puse todos los ingredientes ahí. Y lo primero que me dice la inteligencia artificial es, esto ocurrió por la falta de corticoides. Si usted hubiera aplicado corticoides a tiempo, la baja de la presión jamás hubiera sucedido.
Y la paciente claramente estuvo casi al borde de la muerte y nosotros aprendimos algo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que en este caso la IA, a igual información, hubo mayor velocidad de reacción. Si esto se hubiera aplicado en el servicio de urgencia, muy probablemente la paciente no hubiera llegado a la UCI y menos haber tenido un paro cardíaco y haber sido intubada. Eso es respecto al análisis de un caso de reunión clínica. Veamos ahora otra función que yo cumplo, que son las interconsultas en sala. Se trata de que el especialista, como yo, va a ver pacientes que tienen algún compromiso eh, neurológico y que los otros médicos requieren ayuda para saber por qué está así el paciente y de qué forma se puede tratar. Entonces fui a ver un paciente de 54 años que tenía lesiones cutáneas, parámetros inflamatorios dentro de la sangre, digamos, los tenía altos y tenía compromiso de conciencia. Entonces yo le expliqué al becado que estaba a cargo y le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva este paciente hospitalizado? Me señala que lleva 2 semanas hospitalizado y que lo han venido a ver numerosos médicos de diferentes tipos o equipos y ninguno ha dado con el diagnóstico. Entonces le pregunto yo al joven, porque era mucho más joven que yo, y le digo, ¿ya han utilizado la IA? Me quedó mirando como diciendo, este viejo, ¿qué sabe de la IA? Y me dice, no, no la hemos usado. ¿Y por qué no? Le digo yo, no tiene nada de malo usarla. Y saqué mi teléfono celular, puse los parámetros que tenía el paciente, los básicos, porque habían exámenes que estaban pendientes, y apliqué el criterio de búsqueda y me salió que el paciente tenía lupus, una enfermedad que es rara en un hombre, menos de 54 años. Entonces me dice, hay exámenes pendientes, todavía no sabemos realmente lo que tiene. Ya le dije yo, mira, la inteligencia artificial dice que es lupus, no dice otra alternativa. Así que te dejo mi teléfono, llámame mañana o cuando estén los exámenes listos. Al otro día recibo un llamado del mismo becado y me dice, era lupus. Efectivamente, el diagnóstico era lupus. Nadie lo había pensado porque era hombre y tenía 54 años. Normalmente se dan mujeres y más jóvenes. Entonces, ¿qué aprendizaje me llevé de esa experiencia? Más sabe el diablo con IA que el diablo desinformado. Esa es la enseñanza que me llevé de de esa interacción que hubo con el becado. ¿Qué otra forma he usado la inteligencia artificial? Bueno, yo estoy haciendo actualmente un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación requiere por las normas éticas, que sea ingresado con un consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal que le dice al paciente cuáles son los riesgos y los beneficios, le da información respecto a a la investigación que se está haciendo y por lo tanto el paciente lo firma o no, pero teniendo información respecto de lo que se le puede o no pedir o solicitar en el futuro. Pues bien, le pedí a la inteligencia artificial que hiciera este informe de consentimiento informado, digámoslo así, y no le di ningún detalle y me hizo un informe perfecto, un consentimiento informado perfecto de 3 hojas con toda la legalidad existente en Chile, en la OMS y en otras instituciones. El documento era tan grande, tan largo, que duraba más que el examen que se le iba a hacer al paciente. Entonces, por otro lado, yo dije, ¿y cómo lo hago aquí para que esto no sea así? Entonces le dije, no, hazme un consentimiento informado de máximo una página y que tenga espacio para la firma mía y la firma del paciente. En 15 segundos, la inteligencia artificial lo desarrolló. ¿Qué aprendí de ahí? Pedir lo justo, acotado. Es muy importante, por lo menos para el uso que yo le doy. Pues bien, ¿qué pasó finalmente con el libro del post-COVID que les conté al principio? Le dije al chat GPT que hiciera, no era chat GPT, era otra aplicación que mi amigo me había indicado, que se suponía que era específicamente para este tipo de tarea. Le dije, hazme un resumen de 15 páginas, coloca ahí los 9 papers
para hacer el resumen de 15 páginas, usé los 9 papers y lo metí a esta juguera intelectual. Habían 80, 90 referencias por artículo, es decir, estábamos hablando de entre 700 y 800 referencias en total. Y eso tenía que hacer la inteligencia artificial un resumen de 15 páginas. En 2 minutos tenía hecha la bibliografía, tenía hecho el resumen, una cosa magnífica, muy bien redactada, jamás la podría haber hecho yo, y más encima con las referencias en cada artículo estaba referenciado según lo que decía el texto. ¿Cuál fue mi sensación después de esto? Mi sensación fue que si en 2 minutos había hecho un capítulo de un libro que yo estoy publicando, sentí que estaba engañándome a mí, estaba engañando a mis colegas de la Universidad de Chile, estaba siendo poco honesto, aunque no se dieran jamás cuenta de que esto habría sido así, pero estaba siendo poco honesto, no había trabajo de por medio. Esa era la sensación que me dio a mí. No había un desgaste intelectual o de tiempo que realmente yo sintiera que yo hice ese capítulo y no algo que lo escribió por mí. Así hubiese sido otra persona, la sensación hubiese sido exactamente la misma, pero tenerla en 2 minutos, tener hecho esto en 2 minutos, me pareció, por un lado, fantástico, pero por otro lado, desgarradoramente, era como sentirse engañando a mí y a los colegas, defraudando el sistema que uno normalmente tiene integrado. Bueno, lo cierto es que no me duró demasiado esa sensación, porque al releerlo vi que cada una de las referencias estaban equivocadas. Cada una de las 85 referencias de ese artículo estaban absolutamente erradas, que lo que coincidía, que el texto que yo leía no coincidía con la referencia que decía el artículo. Por lo tanto, tuve que revisar, y he estado revisando todavía porque me he demorado 3 veces más de lo que me hubiera demorado si lo hubiera hecho de una forma normal. He estado revisando línea por línea las referencias dentro de las 700 referencias que tengo para ver si coincido o no con lo que yo estoy diciendo. Así que les puedo decir directamente y actualmente que ahora no me siento un fraude, no me siento una persona que está engañando al sistema. Es más, me siento un tonto de haber demorado ahora más de 3 veces lo que me hubiera demorado en forma clásica. Eso ha sido mi experiencia con la IA. Finalmente, les quiero decir lo que yo pienso respecto de esto. La IA, como la conocemos hoy, es una herramienta concreta para asuntos humanos de la vida cotidiana, profesional, social, en fin. No creo que sea buena ignorarla, sino más bien reconocer su aporte, pero sin dejar que lleve las riendas del caballo que galopamos. Mientras más conozcamos del tema que nos ha de ayudar, menos errores vamos a cometer cuando la usemos. Eso es.